Infidelidad, traición. Siempre pensé que estas palabras eran lejanas, que nunca serían parte de mi vida. Pero todo cambió esa noche. Se suponía que sería una fiesta familiar. Fui a complacer a mi novio, pero me sentí fuera de lugar desde el principio. En medio de risas y conversaciones triviales, mi mirada se encontró con la de una persona inesperada, su padre. El hombre que se suponía que sería mi futuro suegro, alguien a quien apenas conocía. Pero cuando me miró, sentí algo que nunca debería sentir. Se acercó y pronto estábamos hablando como si fuéramos viejos amigos. Tenía un encanto y una madurez que me atraían de una manera que no podía explicar. Con cada palabra intercambiada, con cada sonrisa, sentí que se formaba una conexión peligrosa. Había un brillo en sus ojos que me mantenía alerta, y la forma en que sonreía parecía contener secretos que no debía revelar. Intenté convencerme de que era solo imaginación, que en realidad no sentía nada. Pero cuando tocó ligeramente mi brazo, sentí un escalofrío. Algo estaba muy mal, o tal vez muy bien. Salí de esa fiesta con el corazón acelerado y la mente llena de pensamientos que debía evitar a toda costa. ¿Por qué me sentí tan atraído por él? ¿Fue solo un deseo pasajero o algo más profundo? Y lo más aterrador, ¿habría sentido lo mismo? Sabía que estaba al borde de algo peligroso, un camino que podría destruirlo todo. ¿Pero cómo resistir? En el fondo, sabía que ese sentimiento estaba mal, que coqueteaba con la traición. Pero cuando llegó su mensaje, mi corazón se hundió. Un mensaje sencillo y casual, como si no pasara nada. ¿Quieres tomar un café mañana? Intenté resistirme. Pensé en ignorarlo, en fingir que nunca había visto el mensaje. Pero la curiosidad fue más fuerte. ¿Quién era él realmente? ¿Por qué, aunque era el padre de mi novio, sentía una atracción tan intensa? Tal vez fue la idea de lo prohibido, el peligro, o simplemente el hecho de que parecía entender mis inseguridades de una manera que nadie más podía entender. Al día siguiente nos reunimos en un café discreto, lejos de las miradas de todos. Estaba nerviosa, tratando de ocultar lo que sentía, pero él me miraba de una manera que me desarmó. Hablamos de todo y de nada al mismo tiempo, y con cada palabra sentí que mi control se escapaba. Reveló que también sintió algo inexplicable, como si fuera atraído por una fuerza invisible. Su confesión hizo que mi corazón se detuviera. ¿Realmente estábamos discutiendo algo tan prohibido? La conciencia de lo que estábamos haciendo hizo que todo fuera más intenso y, sin embargo, ahí estábamos, sin poder parar. Cuando salimos de la cafetería, me tocó la mano. Fue un toque rápido, casi accidental, pero me hizo estremecer. Sabíamos que esto no podía continuar. Pero mientras lo veía alejarse, una pregunta resonó en mi mente. ¿Cómo podría alejarme de algo que me parecía tan correcto y al mismo tiempo tan incorrecto? Infidelidad y traición. Pensé que nunca sería parte de una historia como esa. Pero cuando recibí su mensaje, mi corazón dio un vuelco. Era algo tan simple. ¿Quieres tomar un café mañana? Dudé. Por dentro, sabía que aceptar sería cruzar una línea invisible. Sin embargo, algo en mí quería descubrir lo que él sentía y comprender lo que yo sentía por él. Tal vez fue solo curiosidad, o tal vez fue una fascinación por lo que sabía que estaba prohibido. De todos modos, hice la cita. Al día siguiente, allí estaba yo, en una cafetería apartada, tratando de parecer tranquila mientras él se acercaba. Con cada palabra, sentí que estábamos construyendo algo entre nosotros, algo peligroso. Me miró intensamente y no pude apartar la mirada. Después de un tiempo, me confesó algo que me detuvo en seco. Él también sentía esa atracción, una conexión que no podía explicar. Sus palabras hicieron que mi corazón latiera de una manera que no podía controlar. Nos fuimos juntos, tratando de actuar con normalidad, pero había una tensión entre nosotros que no se disolvía. En el momento en que tocó mi mano al salir, aunque fue rápido, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Ese toque pareció confirmarlo todo. Algo estaba pasando entre nosotros y ahora era imposible negarlo. Mientras se alejaba, traté de lidiar con el torbellino de emociones. Traición. Infidelidad. Sabía que esas palabras ahora eran parte de mi realidad. Pero, ¿cómo podría escapar de algo que me parecía tan correcto y al mismo tiempo tan incorrecto? La palabra traición palpitó en mi mente, pero el deseo era más fuerte.
Nuestros encuentros comenzaron a suceder cada vez más, siempre ocultos, siempre envueltos en secretos que solo nosotros compartíamos. Nos reuníamos en lugares discretos, donde nadie podía reconocernos. Cafés remotos, calles desiertas, cada nuevo lugar hacía que el secreto fuera aún más real. Con él, me sentí viva como nunca antes me había sentido, como si todos mis miedos e inseguridades hubieran desaparecido. Parecía leerme, comprender cada gesto, cada palabra no dicha. Fue una conexión intensa y aterradora. Con cada encuentro, traté de convencerme de que tenía que terminar. Pero cada vez que pensaba en marcharme, algo me hacía retroceder. Él también parecía experimentar el mismo dilema. Una vez, tomó mi mano y me miró a los ojos, confesando que sentía el mismo conflicto. Había culpa, pero también había una intensidad que no podíamos ignorar. Mientras tanto, el peso de la infidelidad no hizo más que aumentar. En casa con mi novio, apenas podía mirarlo sin sentir una punzada de culpa. Me habló de planes para el futuro, de cómo imaginaba nuestra vida juntos, mientras yo pensaba en su padre, en el hombre que me hizo cuestionarlo todo. Tuvimos otra cita y me hizo una pregunta que no estaba preparada para responder. ¿Has pensado en lo que estamos haciendo? Lo sabía, pero preferí evitar la respuesta. Insistió, ¿hasta dónde vamos con esto? La pregunta resonó en mi mente. Después de todo, ¿cómo puedes despedirte de algo que parecía tan correcto? La palabra infidelidad se ha convertido en un lastre imposible de ignorar. Estaba atrapada en una red de sentimientos encontrados y cada encuentro solo hacía que todo fuera más pesado. Esa semana, me llamó para tener una conversación que podría cambiarlo todo. Nos encontramos en un parque remoto, donde nadie podía vernos. Parecía tenso y me di cuenta de que el peso de la situación empezaba a afectarlo también. Nos sentamos en un banco bajo los árboles y él, con voz casi temblorosa, preguntó: ¿hasta dónde podemos llegar con esto sin destruir todo lo que nos rodea? Tu pregunta llegó a casa. También sabía que lo que estábamos haciendo era una traición, pero escuchar esto de él me hizo sentir aún más desgarrada. Estábamos jugando con sentimientos, con secretos, arriesgándonos a herir a las personas que confiaban en nosotros. Por muy fuerte que fuera la conexión, algo en mí me cuestionó si continuar era realmente la elección correcta. Él tomó mi mano y el toque me devolvió todas las emociones que había tratado de reprimir. Pero esta vez sentí una duda en mí mismo que nunca antes había sentido. La culpa estaba ahí, atormentando cada palabra, cada pensamiento. Había amor, deseo, una conexión indescriptible, pero también había una sombra de arrepentimiento. Tal vez es hora de marcharnos, susurré, con un dolor que casi me corta por dentro. Él no respondió, pero su silencio fue suficiente para que supiera que, tal vez, él también pensaba lo mismo. Mientras se alejaba, supe que debía tomar una decisión, seguir arriesgándolo todo o dejar esto atrás. La palabra traición ahora resonaba en todos los rincones de mi vida. Cada encuentro secreto, cada mirada furtiva, hacía crecer en mí un miedo, el miedo a ser descubierto, el miedo a que todo saliera a la luz. Empecé a vivir de excusas y mentiras. Mi novio notó que me veía diferente y, cuando me preguntó qué estaba pasando, sentí que mi corazón se aceleraba. Siempre me había resultado fácil ocultar las emociones, pero la culpa se estaba convirtiendo en un peso difícil de soportar. A medida que nuestra relación prohibida se profundizaba, caí en un peligroso juego de ocultar sentimientos. Su padre parecía lidiar con el mismo conflicto. En una de nuestras conversaciones, confesó que sentía el peso de la culpa, que cada encuentro con su propio hijo lo hacía sentir aún más desgarrado. Y al mismo tiempo no podíamos separarnos. Como un imán, esta conexión nos acercó más. Para guardar el secreto, empezamos a ser aún más cuidadosos. Concertando reuniones en lugares cada vez más alejados, hablando solo en momentos puntuales. Pero con eso, la tensión aumentó. Siempre estábamos a punto de ser descubiertos, y el miedo a arruinarlo todo hacía que la atracción fuera aún más intensa. Un día me llamó en privado para hablar. ¿Cuánto tiempo creemos que podremos ocultar esto? Su pregunta fue más que una advertencia. Fue la confirmación de que estábamos en terreno inestable. Me miró intensamente y en ese momento me di cuenta de que, aunque sabíamos lo que estaba en juego, no estábamos preparados para detenernos todavía.
La palabra traición estaba a punto de adquirir una nueva dimensión. Cada vez más cerca de ser descubiertos, cada encuentro se convertía en una ruleta rusa, y la tensión entre nosotros no hacía más que aumentar. Fue una de esas tardes, en un lugar donde creíamos que estábamos a salvo, cuando sentí por primera vez el pánico de ser descubierto. Mientras hablábamos, sentí una presencia en la distancia, alguien mirando. Por un momento, dejé de respirar, segura de que nuestro secreto estaba a punto de ser revelado. Él notó mi miedo y tomó mi mano, tratando de tranquilizarme. Pero su contacto, tan prohibido, solo pareció intensificar el riesgo. Por la noche regresé a casa con la mente llena de paranoia. Yo sospechaba cada vez más, sentía que alguien podría haberse dado cuenta. Incluso la mirada inocente de mi novio ahora me causaba malestar, porque sabía que, detrás de todo, llevaba una culpa insoportable. Él hablaba de nuestra vida juntos, de nuestros planes futuros, y yo sonreía, fingiendo que no pasaba nada. Pero por dentro sabía que cada palabra que decía me empujaba al abismo. Mientras intentábamos guardar el secreto, él empezó a actuar de manera diferente, volviéndose cada vez más reservado. En nuestro último encuentro, me dijo, en tono sombrío, que sentía que algo estaba por suceder, que alguien sospechaba. Su expresión era la de quien lleva una carga, y esa posibilidad de quedar expuestos nos acercaba aún más, como si el peligro fuera el vínculo que nos unía. La pregunta ahora era, ¿hasta dónde podríamos llegar sin que todo se desmorone? La traición ya no era solo un secreto, era una presencia constante, ardiendo bajo mi piel, difícil de ocultar. Los encuentros con él se habían vuelto peligrosos e intensos, y el deseo que sentíamos el uno por el otro ahora era tan fuerte que las consecuencias parecían solo detalles lejanos. Una tarde, me llamó y me dijo que necesitaba verme. Su voz sonaba urgente, como si estuviera nervioso. Lo encontré en un lugar apartado, lejos de cualquier mirada curiosa, y cuando lo vi sentí un escalofrío. La tensión entre nosotros era palpable y el silencio a nuestro alrededor parecía añadir aún más peso a todo lo que escondíamos. Me acercó y, por un momento, el mundo desapareció. Lo único que existía era esa conexión peligrosa, ese sentimiento desbordante. Sabía que a partir de ese momento no habría más excusas ni vuelta atrás. Pero antes de que pudiera alejarme, confesó, alguien sospechaba de nosotros. Un amigo cercano de la familia había comenzado a hacer preguntas, y temía que el secreto estuviera a punto de ser revelado. Mi corazón se aceleró. Estábamos cada vez más cerca del colapso y el peso de la infidelidad estaba a punto de aplastarnos. En medio de su desesperación, me preguntó si estaba preparado para afrontarlo todo, incluidas las consecuencias. Lo miré sin saber qué decir. ¿Qué elegiría? ¿Arriesgarlo todo por esta pasión prohibida o dar marcha atrás antes de que sea demasiado tarde? La sensación de que nuestra traición estaba a punto de quedar al descubierto era casi insoportable. Con cada mirada, con cada palabra intercambiada, sentí que el secreto estaba a punto de ser revelado. Y entonces sucedió lo que temíamos. Estaba en casa, sola, cuando recibí una llamada del padre de mi novio. Su voz era urgente y tensa, casi un susurro. «Tenemos un problema», dijo. Un amigo cercano de la familia, alguien en quien mi novio confiaba, nos vio juntos y nuestros encuentros ocultos ya no eran tan secretos. Esta amiga ya había empezado a hacer preguntas y amenazaba con contarle todo a mi novio. Una ola de pánico se apoderó de mí. La posibilidad de que nuestra infidelidad fuera revelada fue la peor pesadilla. Mi mente se arremolinaba en imágenes de la confrontación, del sufrimiento que causaría, de las promesas que se romperían. Sabía que si mi novio se enteraba, nunca me perdonaría y la relación con su padre quedaría destruida para siempre. Esa noche él y yo nos encontramos en un lugar donde nadie podía oírnos. Decidimos qué hacer. Tal vez era hora de alejarnos, de salvar lo que quedaba antes de que todo se desmoronara. Pero mientras hablaba, sentí que una parte de mí se resistía. Una parte de mí no quería perder esta conexión, este sentimiento que, aunque incorrecto, parecía más verdadero que cualquier otra cosa que hubiera experimentado. Me miró con una mirada de despedida y me di cuenta de que quizás este sería nuestro último encuentro. Pero antes de irnos, me tomó de la mano y me prometió que si alguna vez nos descubrían, enfrentaría todo a mi lado.
La verdad sobre la traición que escondíamos estaba a punto de ser revelada. Mi corazón latía salvajemente, lo que más temía era ahora una realidad inevitable. Esa noche, mientras cenaba con mi novio, noté una pesadez diferente en el aire. Hablaba en serio, sus palabras sonaban distantes. Fue entonces cuando me miró y dijo: «Necesito saber la verdad. Alguien me dijo que tú y mi padre se han estado viendo. ¿Es cierto?» Mi corazón se detuvo. La traición que hasta entonces era un secreto escondido entre miradas y susurros ahora quedó al descubierto. Lo miré, incapaz de mentir, pero también incapaz de admitirlo todo. Antes de que pudiera responder, se levantó de la mesa y se fue, dejándome sola, con un dolor que nunca antes había sentido. Horas más tarde, su padre me llamó. Había intentado hablar con su hijo, explicarle que las reuniones no significaban nada, pero la reacción fue aún peor. Ahora se enfrentaba a una brecha entre padre e hijo que tal vez nunca sanara. En ese momento me di cuenta del daño que había causado nuestra infidelidad. Destruí la confianza del hombre que prometió cuidar de mí y creé una brecha irreparable entre padre e hijo. Se estaba exigiendo el precio del deseo prohibido, y era demasiado alto para soportarlo. Esa noche estuvo marcada por el silencio y las lágrimas. Sabíamos que habíamos cruzado una línea de la que no había retorno. Pero una última pregunta resonó en mi mente. ¿Podría algún día perdonarme? La traición había dejado profundas marcas y las consecuencias eran irreparables. Sentada sola en mi apartamento, traté de procesar todo lo que había perdido y lo que nunca recuperaría. Mi novio, el que había estado a mi lado en tantos momentos, ahora estaba irremediablemente distante. Desde el descubrimiento, no ha devuelto mis llamadas ni ha respondido a mis mensajes. Los intentos de contactar con su padre también fueron en vano. Ahora llevaba un peso de culpa que lo separaba no solo de mí, sino de su propio hijo. Destruí algo sagrado entre ellos, y eso era algo que nunca podría ser perdonado. Con el paso de los días entendí que la decisión final estaba fuera de mi alcance. Ninguna disculpa, ninguna justificación podría deshacer lo que hicimos. La única opción que le quedaba era seguir adelante, solo. El dolor era abrumador, pero una parte de mí sabía que esta soledad era el precio a pagar por mis acciones. Había cambiado una relación sólida y honesta por un deseo efímero y prohibido, y ahora solo quedaba la sombra de lo que alguna vez creí que podía ser. Antes de partir para siempre, me dejó un último mensaje: algunas cosas en la vida no están hechas para durar, sino para enseñar. Sus palabras resonaron en mi mente durante días, hasta que finalmente entendí que el camino ahora era seguir sin mirar atrás. Con el corazón apesadumbrado, pero decidido, me despedí de lo que pudo haber sido. La vida, poco a poco, sería restaurada, pero las cicatrices de esa traición siempre estarían conmigo. Y así termina la historia de una pasión prohibida, marcada por la traición y el precio de las elecciones. Una relación intensa y secreta que provocó pérdidas irreparables y dejó cicatrices para siempre. Al final, nuestro protagonista aprendió que algunos deseos tienen un costo que a menudo es demasiado alto para pagar. Pregunta para reflexionar. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que tuviste que elegir entre el deseo y lo correcto? ¿Qué harías si estuvieras en su lugar? Si esta historia te cautivó hasta el final, no olvides suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas emocionantes narraciones. Deja en los comentarios lo que piensas y comparte tu opinión. Hasta la próxima historia.